En estos últimos 2 años, 2 muertes han cautivado y horrorizado al país por sus circunstancias misteriosas y recientemente han generado una antagonización innecesaria. Son, por supuesto, el caso de Santiago Maldonado y Alberto Nisman. Y digo innecesaria porque ¿por qué nosotros como público general tendríamos que estar de 2 lados distintos de una discusión por muertes con las que no tuvimos nada que ver? Bueno, esto es por supuesto por el uso político que le han dado líderes partidarios y sobre todo los medios de comunicación a estos 2 casos. Así que voy a analizar en este video las diferencias y las similitudes que tienen y por qué cómo reaccionamos ante uno y ante el otro puede decir mucho de nuestra propia hipocresía. Soy Jerónimo Ordone y bienvenidos a Talk Show. Ni bien comenzaron a llegar las primeras noticias de la desaparición de Santiago Maldonado, comenzaron a surgir variados discursos oficiales y mediáticos diseñados para desestimar el reclamo. Estuvo, por supuesto, poner en duda absolutamente todo, que hubiese pruebas de que Santiago había estado allí, que sí las había, que hubiese existido el camión en el que se lo habían llevado, que estuvo, que Nocetti hubiese formado parte de la operación cuando lo diseñó y ordenó. Se dijo que lo mató un mantero, aunque las fechas no daban y el cuchillo tenía el ADN de otra persona. Luego esto se descubrió. Pero esas fueron las autoridades del gobierno, principalmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ahora, socialmente el argumento también pasaba por otro lado. Algo muy común en nuestro país, la antagonización. Primero fue, hey, ¿qué reclaman ustedes si nunca pidieron por Julio López? Cuando sí, es una bandera muy consistente en todo el movimiento de derechos humanos, memoria, verdad y justicia, desaparecidos de ayer y de hoy, en democracia. Además, la familia López se solidarizó con la familia Maldonado y fue partícipe de las manifestaciones, pero ok. Y después vino, ustedes piden por Maldonado, pero ¿y Nisman? ¿Y Nisman? Y, a ver, la política no es un partido de fútbol, no tienen por qué estar de un lado o del otro, pero si querés hacer de cuenta que sí, que el otro equipo tenga mierda encima no significa que sea un argumento a tu favor, que el otro equipo pierda no significa que vos ganes. Si lo primero que pensás cuando un kirchnerista, por ejemplo, pide justicia por Santiago Maldonado es, pero ¿y Nisman? Quizás tendrías que preguntarte, ¿por qué estás intentando buscar una excusa para no dar lugar a un reclamo válido? A ver, yo no soy kirchnerista, pero si a mí me dijesen, hey, vos pedís por Santiago Maldonado y Nisman, yo te diría, sí, ¿qué onda con Nisman? Tipo que estuvo encargado de la causa de la AMIA, que solicitó procesar a Mauricio Macri y a Fino Palacios por espionaje y a Cristina Fernández de Kirchner y a Héctor Timerman por encubrimiento. Aparece muerto en el baño de su departamento, solo. Informes primero de 3 expertos del Cuerpo Médico Forense y después de 4 expertos de la Policía Federal Argentina determinan que fue un suicidio, pero ¿por qué se suicidó? ¿Qué onda el arma que le había dado Lago Marcino, que es la que usó para el suicidio, para protegerse? ¿Qué onda toda la plata que tenía en Estados Unidos y la cuenta bancaria que también tenía ahí? Definitivamente hay mucho más para investigar, te diría yo. Pero entonces ahora, ¿vos qué me podrías decir para no hablar de Santiago Maldonado? Sin embargo, Nisman se volvió un abanderado de aquellos que estaban en contra de la gestión anterior y lo han usado para tildar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de asesina, supongo. Más recientemente se ha usado también de forma innecesaria para evitar hablar de la responsabilidad del Estado por la muerte de Santiago Maldonado y del pésimo, si no sospechoso manejo que hizo el gobierno de la causa, ayudado, por supuesto, por los medios. Y digo innecesaria porque, ok, supongamos que aparecen todas las pruebas necesarias para demostrar que Cristina Fernández de Kirchner armó el asesinato de Nisman, o lo que sea. ¿Por qué eso sería una excusa para no hablar de Maldonado? ¿Por qué eso nos daría un argumento para no hacer responsable a este gobierno de la muerte de Maldonado? O mejor aún, olvidemos eso, ahora mismo. ¿Cuáles serían las diferencias para que con una misma lógica interna podamos decir el gobierno anterior mató a Nisman o algo así y decir no, pero este gobierno no tuvo nada que ver con la muerte de Santiago Maldonado? No digo que vos lo pienses, no digo que haya siquiera un sector importante de la sociedad que lo piense, digo que esa ha sido la narrativa mediática que se ha intentado imponer y hay que ver si es correcta o si demuestra hipocresía a favor de uno de los supuestos. Nisman aparece muerto en el baño de su departamento. Un tiro en la sien, apenas por arriba de la oreja, sangre en sus manos, la puerta del baño cerrada, su propia cabeza obstaculizando la apertura de la puerta. Todo esto según el expediente, muchas sangres, no hay pisada, no parecería haber registros del movimiento del cuerpo, ni gotas de sangre por fuera del baño. 5 de los 6 criminalistas, por cómo se derramó la sangre, afirman que estaba solo a la hora de su muerte y que la puerta estaba cerrada. No había residuos de pólvora, aunque un arma calibre 22 eso no necesariamente excluye que la haya disparado. Y sí, según el CIF, había partículas consistentes con residuos de disparo, 2
de las 3 necesarias como para afirmarlo fehacientemente. Al momento de su muerte, Nisman se encontraba a horas de declarar por la acusación que había presentado hacia la entonces presidenta y diversos funcionarios del gobierno por la causa de encubrimiento, y aunque el gobierno había desestimado la denuncia y su importancia, pinta un panorama bastante turbio que incluso sin eso ya estaba enturbiado de diversas sospechas. A pesar de todos los peritajes que mencioné anteriormente y que luego de la autopsia la fiscalía determinó que no había habido intervención de terceros en la muerte de Nisman, sigue existiendo la posibilidad de un suicidio inducido. Claramente el caso no está cerrado, pero estas son las evidencias. A través de estas evidencias, sin embargo, la única narrativa impuesta por determinados medios siempre ha sido una: a Nisman lo mataron. Se ha hablado de homicidio en TN, incluso cuando había recién aparecido el cuerpo del fiscal, y se siguió considerando esa como la hipótesis más viable, ignorando evidencias en contra, digamos. Pero bueno, es definitivamente un caso que no está cerrado y que hay que seguir investigando. Ahora vayamos con Santiago. Santiago desapareció luego de un operativo represivo de gendarmería con más de 100 agentes. Ilegalmente irrumpieron en la comunidad mapuche Pulov, donde él estaba, pistolas 9 milímetros, camiones hidrantes, quemaron pertenencias. Se habla mucho de que lo que querían hacer era despejar la ruta de la manifestación, pero eso no justifica perseguir a un tipo hasta el río, que es donde por última vez lo vieron. En el día de la represión es cuando denuncian su desaparición. Ahora, lo que pasó ese día se puede reconstruir a partir de testimonios de testigos, pero quizás más interesante sea analizar qué hizo el gobierno ante esa desaparición y específicamente la responsable de encargarse del tema, quien inicialmente fue, por supuesto, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Patricia Bullrich, por ejemplo, dio el nombre completo y dirección en Capital Federal de un testigo protegido. ¿Qué venía a demostrar ese testigo? Que 24 horas después de que Santiago Maldonado había desaparecido, alguien había atendido su celular durante 22 segundos y luego colgó. Dijo que Nossetti no estaba involucrado con el operativo de ese día, cuando los documentos de gendarmería prueban que Nossetti armó y ordenó el operativo. No se bancó cuando en una reunión con el ministro de Justicia y organismos de Derechos Humanos le dijesen que el gobierno sabía de la situación de Maldonado y que había decidido ocultarlo. Simplemente se paró y se fue. También lanzó la hipótesis del puestero, una pista falsa. Supuestamente este hombre se había defendido y apuñalado a alguien que podría ser Maldonado, pero las fechas no daban y el análisis de ADN luego nos enteramos que tampoco dio. Sin embargo, esta declaración del puestero le bastó a Patricia Bullrich para investigar esta teoría, pero nunca hizo ni una investigación interna ni apartó a ningún gendarme para investigar a Gendarmería, a pesar de todos los testimonios de la comunidad mapuche y de la familia. Además, sí, por supuesto, se concentró en desprestigiar a los mapuches. Se dijo que la comunidad mapuche no quería permitir el rastrillaje cuando sí lo hicieron. Y antes que todo esto, en realidad había puesto en dudas que siquiera Maldonado hubiese estado allí. Algo que no es necesario poner en duda porque hay una prueba fotográfica que demuestra que Maldonado había estado ahí el día de la represión. ¿Y sabes dónde estaba esta prueba fotográfica? En una de las computadoras de Gendarmería. Una evidencia que tuvieron desde el primer día. Si hubiesen hecho una investigación en serio, toda esa especulación se podría haber evitado. Santiago Maldonado, de paso, está usando la misma campera que Matías Santana dijo que le había prestado y que Santiago Maldonado usó la última vez que lo vio. Los camiones de Gendarmería no tenían rastros de ADN, eso es cierto. Lástima que habían sido limpiados antes de la recolección de las pruebas. Pero bueno, eso le faltó a Patricia Bullrich para desestimar completamente que Gendarmería hubiese tenido responsabilidad en el asunto y Nossetti ni siquiera fue llamado a declarar. Ahora bien, se hace una marcha a 30 días de la desaparición de Santiago Maldonado pidiendo justicia por él, donde se llevan a 30 personas presas inventándoles cargos. Búsquenlo porque es ilegal, pero lo hicieron. Pasan más tiempo, 3 rastrillajes, un cambio de juez y este nuevo juez dice: hey, vamos a hacer otro cuarto rastrillaje, pero esta vez vamos a incluir por primera vez en serio una revisada a la estancia de Benetton. Pero durante el rastrillaje en el río Chubut encuentran el cuerpo de Santiago Maldonado sin estar enredado a nada ni con ningún amarre, en un lugar donde ya habían revisado otras 3 veces, 80 días después de la desaparición original, y dan por terminado el rastrillaje ahí y no se acercan a la estancia de Benetton. Vaya uno a saber por qué. El cuerpo de Maldonado hace mierda la mayoría, sino todas las suposiciones o relatos o especulaciones que se habían intentado instalar desde el momento de su desaparición, que buscaban contradecir lo que los mapuches siempre habían dicho desde el primer día y nunca dejaron de decir. Santiago Maldonado estuvo acá
corrió hasta el río y desapareció acá. Ahora está muerto, pero no significa que no podamos seguir especulando. Ok, entonces sigamos haciendo de cuenta que el gobierno no tiene ningún tipo de responsabilidad respecto de la muerte de Santiago Maldonado y digamos entonces que el cuerpo fue plantado por los mapuches. ¿Ok? Entonces, primero, ¿para qué? Segundo, ¿cómo hicieron para ocultarlo de 3 rastrillajes y de toda una investigación federal que duró 80 días? ¿Cómo hicieron para llevárselo en el medio de todo un operativo de gendarmería en el que estaban corriendo de más de 100 agentes con armas y armadura? Ok, el cuerpo no tiene lesiones, no significa necesariamente que no haya muerto producto de un accionar violento, pero supongamos que se ahogó solo. ¿Cómo hizo? Prefectura Naval descartó la hipótesis de ahogo por la poca profundidad del agua y la gran cantidad de ramas que tiene el río Chubut, así que entonces se tendría que haber golpeado con algo y quedar inconsciente y ahogarse en menos agua de la que sería razonable asumir que se podía ahogar. Pero no murió solo. De vuelta estaba corriendo de un operativo represivo de gendarmería. Si se golpeó con algo inconsciente, se cayó al agua y se ahogó, ¿no constituye abandono de personas eso? Ok, entonces supongamos que sí se golpeó la cabeza con algo, quedó inconsciente, se ahogó y ningún gendarme de los que lo estaba persiguiendo se dio cuenta. Santiago Maldonado llegó al río porque quería pescar. No, porque se estaba escapando de la gendarmería. Entonces, no hay manera. Lo estaban persiguiendo sin una orden judicial después de derribar el portón de la residencia mapuche donde se encontraba. En pocos días se sabrán los resultados de la autopsia, que ojalá tiren un poco de luz a todo el asunto. Nos dirán quizás causa de muerte, hace cuánto que estaba muerto, hace cuánto que estaba en el agua. Y algunos hipotéticos de los que planteamos seguirán siendo posibles y otros no. Pero fíjense cuántos supuestos complejísimos tenemos que tener en cuenta para armar un hipotético caso, desarrollo de los eventos en el que el Estado no sea responsable de la muerte de Santiago Maldonado. Y hay que preguntarnos, ¿por qué lo haríamos si no es lo que los datos apoyan? ¿Saben qué? Hay otro informe en el caso Nisman, realizado por Gendarmería, peritaje, 400 páginas, afirma que Alberto Nisman lo asesinaron de a 2 personas, una tomándolo por atrás, detrás de los brazos, y otra sosteniendo la mano del fiscal y disparándole en su propia cabeza. La querella tiene que ver qué tal, todavía no hubo una segunda reconstrucción de los hechos, pero los supuestos son los siguientes. No dejaron muestra de su presencia de ningún tipo, ni en la sangre. Limpiaron sus huellas. Por algún motivo que elude hasta la presidenta de la Cámara de Casación Penal, eligieron el baño para hacer este complicado operativo en vez de, por ejemplo, el dormitorio. Y aunque supuestamente con todas estas medidas expertas lograron engañar 2 peritajes, uno de vuelta realizado por el Cuerpo Médico Forense, institución respetada a nivel continental o regional por lo menos, para drogarlo, para tontar al fiscal, usaron una droga fácilmente detectable como la ketamina, que además puede ser una droga recreacional, digamos. De eso se agarran los medios para afirmar que a Nisman lo mataron, y de supuestos igual de ridículos nos tenemos que agarrar para decir que el Estado no tiene ningún tipo de responsabilidad por lo que le pasó a Santiago Maldonado. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo haríamos? Yo quiero saber qué le pasó a Nisman. Un fiscal con todo lo que dijimos y muchísimo, muchísimo más, a horas de declarar contra Cristina Fernández de Kirchner en una causa por encubrimiento luego de hacerse la paja con el caso de la AMIA por años, que se suicidó con el arma que le había dado su mejor amigo para protegerse. Eso es turbio, todo turbio. Faltan muchas respuestas. Y Santiago Maldonado, ¿por qué apareció ahora? ¿Cómo? ¿Por qué el Estado encubrió y mintió y no investigó de forma adecuada? ¿Por qué hizo una encuesta para ver el impacto electoral que tendría la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado? ¿Por qué Macri tardó 80 días en llamar a la madre de Santiago, justo cuando apareció su cuerpo y estaba en duelo? Todas estas interrogantes nos las tendremos que estar haciendo juntos, tenemos que estar con ganas de buscar la verdad juntos, pero las narraciones mediáticas nos dividen y nos alejan de la evidencia, de los datos, de las conclusiones razonables. Pero esta es mi narrativa, mi posición. No podemos saber exactamente qué pasó con estas 2 personas. Podemos tomar una posición completamente neutral y no afirmar nada hasta que no tengamos evidencia para hacerlo, o podemos especular con la evidencia y el contexto que tenemos ahora.
Lo que sí me resulta insostenible es afirmar con total seguridad que a Nisman lo mató el gobierno anterior y con la misma certeza decir que este gobierno y que el Estado no es responsable por la muerte de Santiago Maldonado. Si tuvieses la misma postura respecto a los datos de la realidad, simplemente no te cerraría.